Día. Buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, gracias. Voy a iniciar tomando asistencia mientras se integran la mayoría. Sí. Está Jaime Bravo, Salvador, Presente. Brom. Brom, exacto. Susana Camarena, José Luis Cruz, Yolanda Cuevas, Rosa María Díaz de León, Marta Espinosa, está Franco, Presente. presente, ok. Presente, Ricardo. Franco, Ricardo, ok. Retardo. Sí, Ricardo. Franco Ricardo. María de Lourdes García, Sandra García. ¿Dónde están todos? Silvia González. Es muy temprano. No, pues la clase empieza a las 12. Isabel Guerrero. ¿Está? Carlos Hernández. Presente. Muy bien. Mm. Ya 3 presentes hasta ahorita. Ajá. Luz Marina, ¿está? Ella Hola, tenía maestro. problemas para entrar. Buenos días. ¿Ya Perdón, a ver, pudiste? ¿quién? Luz Marina, ¿está presente? Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, ¿es Luz Marina? Sí. Ok. Silvia León. Sí, ahí está. Presente, Ok. presente. Díganme presente, si no les pongo falta. Beatriz López, Rosa María Manríquez, María Guadalupe Mercado, María de Jesús Orozco, Ay, ¿dónde está? María de Jesús Orozco está. Presente. Ay, Ok. ¿dónde está? Vicente Ramírez, Claudia Artemisa Rangel, María de Lourdes Ruelas, José Federico Ruelas García. Presente. Ya lo vi, muy bien. ¿Ya arregló su problemita con el micrófono? Ya supe dónde está el problema. Perfecto. Gracias. Silvia Ruelas López. Presente. Muy bien. Rosalba Ruiz Solís. María de la Luz Rubalcaba. Mari Carmen Saavedra. Elena Beatriz Tamayo. Gabriela Vázquez. Presente. Muy bien. Villanueva Perales Lucinda. Ok. ¿Alguien llegó después de que empezara a nombrar lista? Jaime Bravo. Yo, maestra, yo. Jaime Bravo. ¿Quién dijo yo? Díganme nombre. Rosa María Manríquez. Manríquez. Ok. ¿Quién más? Saavedra López. Saavedra. Ok. Mari Carmen. Sí, maestra. Buen día, ¿Quién perdón. más? ¿Quién más? ¿Quién más falta? No sé, maestra, si me puso asistencia, soy María de Jesús Orozco. Sí. A usted sí. O sea, de los que no Gracias. nombré. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver si se integran y al final vuelvo a repasar lista. Vamos a ver entonces el tema de hoy. Denme un minutito nada más. Ya vuelvo.
Reina. Cielo. Perfecto. Sí, ahorita salió la presentadora. Que me dio un minuto. Buenos días. Buenos días. A todos. Buenos días. Buenos días. Días. ¿Eres? Gracias, igualmente. Bien, Listo, gracias por esperar. Ok. Entonces les decía, hoy vamos a ver el módulo 2. Repito, para los que a lo mejor se fueran ir integrando, al final vuelvo a repasar lista para los que llegaron después de la hora. Que nombré lista. Vamos a empezar. Ahí ven bien la pantalla. Sí, ¿Sí? Ahora nadie tiene problemas para verlo. Todo se escucha muy bien. todo bien. Muy bien, vamos a Todo empezar. bien, gracias. Si de repente me trabo, dejan de escucharme o se va el internet o algo, me avisan, por favor. Muy bien, entonces, módulo 2. ¿Qué vamos a ver? Primero una revisión de la sesión pasada y las tareas que les pedí que hicieran en casa. Hablamos de la demencia tipo Alzheimer, hablamos un poquito, bueno, vamos a hablar un poquito de más a profundidad, porque la semana pasada Se oye sus un micrófonos micrófono apagados, por abierto. favor. Sus micrófonos apagados para que no se escuche de doble. Ok, se los voy a apagar. Ok, ya se escucha bien, ¿verdad? Ok, recuerden, hay que mantenerlo apagado, solamente encenderlo cuando quieran comentar algo, preguntar algo. Ok, entonces, vamos a ver qué es la demencia tipo Alzheimer, un poquito más sobre su prevalencia, o sea, qué tan común es esta enfermedad, cuáles son las causas y cuáles son los tipos. Vamos a ver cómo es que vemos al cerebro y a la función cerebral. Vamos a ver también cómo el cerebro cambia cuando una persona tiene enfermedad de Alzheimer. Y por último, como en todos los módulos, vamos a dejar tareas para que realicen y revisemos la próxima semana. Por ahí todavía escucho un poquito de interferencia, entonces si pueden apagar sus micrófonos todos, se los agradecería mucho. Muy bien. Vamos a hacer un repaso para ver qué tanto aprendieron de la última clase que tuvimos. Vamos a ver si es cierto que prestaron atención. Vimos 4 zonas del conocimiento. Una que es cabeza de información, que tiene que ver con memoria y aprendizaje. Otra que es gusano palabra, que tiene que ver con el lenguaje. La estrella artista, que es la parte visual, espacial y motora. Y gato creativo, que es atención y resolución de problemas. Todos ya tienen su manual, lo imprimieron, lo recogieron. Todos tienen ya su manual en mano para trabajar con él. ¿O a alguien todavía le falta? No, todavía no los reparten. Es que faltaron hojas y se regresaron los manuales y creo que hasta ahora Hasta hoy empezaron a repartir. Ah, bueno, entonces igual para que vayan anotando,
las actividades que tienen que hacer en sus libros. Por ejemplo, es un repaso que pueden hacer en el libro. Ahí ustedes pueden hacer un resumen de lo que vimos en el módulo 1 y, o sea, es como a manera de que ustedes vayan haciendo anotaciones de lo que vemos en el módulo que estamos revisando para que lo puedan estar repasando cuando quieran. Y bueno, esa parte del libro es para que ustedes hagan estas anotaciones. ¿Se acuerdan que vimos dónde se encuentra cada una de estas zonas de conocimiento en el cerebro? ¿Se acuerdan? Perdón, Sí. maestra, una preguntita nomás. Poquito, no pasa nada. Ok, Sí. entonces es una actividad que les sugiero que hagan ya en casa, que anoten qué corresponde en cada lóbulo. Vamos a hacer el repaso general. Por ejemplo, ¿sí están viendo aquí la flechita que estoy como señalando? Sí. Que estoy circulando. Ok, Sí. a Sí, ver, sí. antes que nada, María de Lourdes, ¿tiene una pregunta? Sí, maestra, buenas tardes. Yo Dígame. no sé dónde quedan las oficinas para irlo a recoger, el manual. Es por la normal, el domicilio exacto no lo sé, pero ahorita en el grupo de WhatsApp le solicito el domicilio a la administradora para que se los comparta. ¿Sí? Ajá, y el horario de atención para irlos a Ujú. recoger y saber Sí. si puedo recoger el de otra persona más. Ok, sí, ahí igual si quiere comentar eso en el grupo, ella está ahí para que ella le Muchas- responda. Muy Ujú. bien, muchas gracias. De nada. Y anoté su asistencia porque usted no había llegado al inicio, ¿verdad? Sí, es que tenía problemas para conectarme, pero ya estoy lista. Ok, muy bien, entonces vamos a hacer este repaso. Ay. Voy a ponerlo en láser para que se note más. Aquí sí están viendo el puntito rojo, porque Sí. está un poquito lento. Ok, esa flechita, ¿qué lóbulo está indicando? ¿Se acuerdan cómo se llama este lóbulo El que tenemos frontal. en la parte frontal? Correcto. ¿Y qué zona de conocimiento se relaciona con ese lóbulo? El habla. El lenguaje, pero la versión del hablar. Ok, y había otra zona también. Para ¿Cuál era? hablar, La de No, aparte del atención y lenguaje, había otra. resolución de problemas. Correcto, exactamente. Entonces, lóbulo frontal es una zona que se relaciona con el lenguaje hablado y con la atención y la resolución de problemas. Muy bien, felicidades. Te recuerdan todo. Tienen muy buena memoria. Más que yo. está apuntado, está apuntado. No, está bien, pero también anotar es una estrategia para recordar. Ay, perdón. Y esta otra flechita que está indicando acá arriba, ¿qué zona del cerebro es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese lóbulo? Es, ¿Cómo se llama ese lóbulo? ¿señalaste el frontal otra vez? No, aquí arriba, este de arriba. Entonces Banda es el motora. lóbulo parietal. Lóbulo, a ver, por ahí escucho a alguien que está hablando que no es para participar. Por favor, sus micrófonos apagados, salvo que estén participando en la clase, porque de repente escucho que están viendo la tele. O ven la tele o ven la clase. Ok, sí, este lóbulo, el que estoy señalando con esta flechita. ¿Es el frontal otra vez? No, Es este que no es se el ve en el frontal. frontal, pero me imagino que quiere señalar el parietal. Esta flechita, ¿no la están viendo? La que estoy moviendo. Sí, pero la vemos cerca del frontal. La vemos por el marco, maestra. Por el ¿Cómo? marco de la figura. Sí, pero este lóbulo, o sea, este no es el frontal. Bueno, es que la flechita se visualiza arribita de la flecha del frontal y me imagino que la que tú nos quieres señalar es el parietal. Ujú, exactamente. Parietal. ¿Y qué había en el parietal? ¿Se acuerdan? Las habilidades, ¿Cuáles habilidades? La espacial. espacial. Ujú. Y por ahí escuché que dijeron algo de la banda motora, que sí está entre estos dos lóbulos, Está ¿no? entre los dos. Exacto, muy bien.
Y lo espacial, exacto, y en lo parietal. Y la cuestión, bueno, nos vamos a ir acá. La zona que está como más en la parte de atrás y abajo de nuestro cerebro, ¿cómo se llama? No la Es de la hasta abajo, occipital, occipital, exacto. ¿Y ahí qué encontramos? Visuales. la visual, Visuales, correcto. Muy bien. Y el último lóbulo, que es el que tenemos más o menos arriba de nuestras orejas, ¿cómo se el llama? temporal, ¿Y qué hay en el temporal? ¿Qué podemos el encontrar? lenguaje escuchado, la memoria y aprendizaje. Correcto, muy bien, muchas Memoria y felicidades. aprendizaje. Y por último, estas dos estructuras que también forman parte de nuestro cerebro, pero que no las estamos relacionando con las zonas de conocimiento, ¿cómo se llaman? El cerebelo y el tallo cerebral. Muy bien, correcto. Felicidades. Aplausos. Gracias. Ok, entonces todo esto, la intención es que lo estén anotando en su libro para que lo puedan repasar cuando gusten. Sí. Muy bien, ahora vamos a revisar las tareas. ¿Quién la hizo? ¿Quién dijo? No, no la hice. ¿Todos la hicieron? Sí. A ver, Es la página. yo hice la Ujú. lectura, A pero ver, vamos cuando por partes. aparece una página de enlace con una asociación o academia extranjera para leerla, no apareció en ningún lado esa página. Inclusive personas que están más vinculadas con la tecnología les pedí ayuda para encontrar esa página y no aparece publicada. Vi en esa asociación la parte de los descubrimientos científicos, lo que han innovado en cuanto a los tipos de detección de la enfermedad y los medicamentos que se están usando, etcétera. O sea, los avances científicos, porque eso sí aparece en la página, pero la dirección como tal, yo nunca la encontré. Leí en otros artículos sobre la enfermedad para tener conocimiento de. Usted dice la página que dice alzheimeriberoamerica.org. Exactamente, Ok, esa no me aparece en ningún lugar. Bueno, a mí no me apareció. ok. No sé si a los demás compañeros sí. Hay que checar, qué bueno que me lo dice para ver, actualizar ese link, pero las lecturas están sueltas. O sea, de todas formas, deberían de estar en el libro. Si no las encontraron, entonces en esta ocasión sí necesito yo pasárselas por separado. Pero una de las lecturas era sobre los hechos del cerebro y historia del Alzheimer. Entonces, ¿esa no estaba? Sí, sí, está en la ¿Sí página estaba? 14. En La el libro página sí, 14. Ah, pero en el libro. cuando te vas al enlace que está No, ahí, ok, ese no el enlace aparece. sí, el enlace entonces hay que checarlo, lo voy a Sí, revisar porque ha de hay que tener revisar el razón. enlace. Del libro sí leí todo lo Muy relacionado bien. con Y el módulo 1 y el 2. los enlaces no se pueden abrir, pero las lecturas sí están en el libro. Muy bien, con eso, con las lecturas. Sí. Entonces, de la lectura que se llama Hechos del Cerebro y la historia de Alzheimer, y la otra que era, solo era una lectura, me parece. Solo era una Es una lectura lectura en y que tres escribiéramos las partes. dudas. Muy bien. ¿Y qué les pareció interesante? ¿Tienen alguna duda? Pues Pues yo creo que es muy interesante porque nos da a conocer un poquito de la historia de cómo este doctor Alzheimer descubre a principios del siglo XX Ujú. la sintomatología en este paciente y cómo tarda la ciencia, como siempre, pues, en adaptar todas estas observaciones que hizo el doctor. Dice que hasta el 1970 y luego más adelante es cuando se empieza realmente a desarrollar el trabajo sobre el Alzheimer, ¿no? Pero Ujú. pues es lo que más o menos recuerdo. El nombre se me fue ahorita de la persona, pero sé que era el nombre y una B. Ujú. Era Doris, Deper, me creo. parece, no recuerdo el nombre exacto, pero sí, justo así es como se identificó por primera vez la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y algo que llama mucho la atención es que, contrario a lo que todos conocemos, ¿no? De que el Alzheimer es una enfermedad que se da más en adulto mayor, ya después de los 60, más por los 70, esa persona tenía alrededor de los 50, ¿verdad? Eh, Entonces, y ahorita vamos a ver que hay un tipo de Alzheimer que se da mucho más temprano.
Entonces, esto podría a lo mejor indicarnos que o esa enfermedad corresponde a esa que les voy a hablar, o también por el hecho de que anteriormente pues la esperanza de vida era menos, ¿no? Las personas morían más jóvenes. Entonces es una de las razones por las que probablemente la enfermedad de Alzheimer aparecía antes, ¿no? Sí. Por el proceso de envejecimiento y demás. Pero sí, fue así como se originó y se describieron los primeros síntomas. Y pues llama la atención también que es una enfermedad que ya tiene muchos años, ya más de 100 años, ¿no? Sí. Activa y pues todavía no logramos tener un medicamento efectivo. Así es. A mí lo que me llamó mucho la atención Ajá. es que en su gran mayoría el gran porcentaje lo tenemos las mujeres en ese padecimiento. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que solamente se confirma que tuviste Alzheimer cuando se hace la biopsia del cerebro, pero ya que estás muerto. Entonces esas dos Sí, cosas así como que dices, ¡ah! ¿Sí? Aunque la sí, la verdad es que sí, sintomatología pues se confunde a veces con otro tipo de claro. padecimientos, ¿no? Exacto, sí, y Claro, ese es claro. ese es el reto que tiene pues un profesional, ¿no? Poder diagnosticar. Realmente se habla de que un diagnóstico certero de Alzheimer es complejo porque, como bien menciona, es hasta que ya la persona fallece que se puede tomar una muestra del cerebro, identificar que efectivamente es Alzheimer. Ujú. Ujú. ¿Algo más que quieran comentar de esta lectura? ¿Y entonces cómo lo detectan? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo lo detectan a los pacientes? No es ¿Cómo? posible decir, siempre se habla como de posible demencia por enfermedad de Alzheimer, pero Ah, la verdad ok. no hay estudios certeros o sea, se habla de que el diagnóstico certero es hasta que la persona fallece. Porque yo sí conocí un ingeniero de 52 años que le dio. Bueno, ese es otro tipo de Alzheimer que ¿De ahorita vamos a Alzheimer? platicar. Ajá, y que ahí sí podemos diagnosticar, pero ahorita lo vamos a platicar. Ok. Ok, ¿algo más de la lectura antes de pasar a los retos para el cerebro? No, No, creo por que mi no. parte es todo. Muy bien. Ok. Estas tareas, estos retos del cerebro, nomás para recordar, eran una serie de preguntas o ejercicios que tenían que responder y además indicar qué zona del conocimiento utilizar. Ok. Para estas preguntas, que es la primera, ¿cómo se le conoce popularmente al ácido acetilsalicílico? Aspirina. Aspirina, Aspirina. ¿Y qué zona de conocimiento tuvieron que utilizar? pues Memoria y La memoria y memoria. aprendizaje. memoria. Cabeza Muy de bien, información. correcto. Y la segunda pregunta que dice, ¿cómo se llama el famoso monumento con una estatua de la Victoria alada que conmemora la Ángel de la independencia? Independencia. ¿Te Ángel de la parece que usaron? Independencia. ¿Qué son Pues yo otras? digo que gusano palabra. Espacial. Ok. ¿Alguna otra? Yo digo que es el Gusano palabra y espacial y la estrella memoria, artista. ¿no? El espacial, ¿por qué? Porque recordamos dónde está localizado el Ángel de la Independencia, el lugar. donde Este también es un punto de vista muy válido y muy interesante, ¿no? Que no nada más es recordar qué significa, sino si nos preguntan dónde está, La pues sí ubicación. tenemos que temporal. saber de la ubicación. Ujú. Bueno, como yo soy de allá, por eso. Muy bien. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000. 1000, ¿Y qué zona del conocimiento se usó? La memoria, Temporal. cabeza de información. Ujú. ¿Qué se celebra en la Cuaresma? La pasión de nuestro Señor. La pasión y muerte de nuestro Señor. ¿Qué más? ¿Qué zona utilizaron? Yo digo que la Temporal. gato creativo y la cabeza de información. Ujú. Pero yo digo que también ahí Memoria de interviene un poco aprendizaje. la espacial por la temporalidad en donde se da eso, ¿no? Todos referimos a la También. Cuaresma, la época en donde se dio, por lo que se celebra, pues. Ujú. Sí, o sea, pueden ser más de una zona, no necesariamente. Aquí realmente no hay una respuesta Sí, correcta, claro, sino exactamente. más que nada ustedes o sea, es más bien el proceso que ustedes hacen para responder a la pregunta.
Hay quienes van a recurrir a una zona de espacial, otros van a recurrir a una zona de memoria, sí. otros de lenguaje, ¿no? Sí, Por cierto. último, ¿qué significan las letras INS? Instituto Mexicano de Instituto Seguro Mexicano Social. del Seguro Social. Ok, ¿y qué zona usaron? Cabeza de información. Muy bien, bueno, gracias por participar. Y esta otra tarea, 11. 11 cuadros, muy bien. ¿Todos coinciden? Sí, Perfecto. ¿Qué zona de conocimiento utilizaron? Visual, lóbulo parietal, estrella Perfecto. artista. Muy bien. Visual, Y Ahora, esta, resolución de problema, el lóbulo frontal. ok, de esta última, que dice, ¿cuál de estos? Bueno, primero tenían que organizar las letras. claro. Nacico era cocina, Laza era sala, Sala, baño, Pillose, cepillo, cepillo y cepillo, armario. baño y baño, armario, correcto. armario. Y la otra era, ¿cuál de esos anagramas no No pertenece al corresponde al grupo? grupo, cepillo. Cepillo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Cepillo. sí. ¿Y qué zona de conocimiento utilizaron? Visual. En Visual. mi ¿Por qué caso, visual? visual. ¿Por qué? Platíquenos. ¿Cómo es que lo visual fue para usted más importante? Porque yo, bueno, lo que pasa es que hago muchos crucigramas y sopa de letras y todo, y entonces como que nada más visualizo dónde están las letras y las acomodo. Ok, para el acomodo estoy totalmente de acuerdo, pero para determinar que cepillo no pertenecía a eso, Ah, ya, ¿qué? memoria, Memoria y Memoria. aprendizaje. Ok, muy bien. ¿Alguien utilizó lenguaje? y yo. Yo no. Lenguaje también es muy importante. ¿Por Mm. qué? Porque de esa forma podemos discriminar qué palabra no pertenece a la categoría, A que en la este caso la categoría, categoría exactamente, es objetos o lugares de la casa, ¿no? de una casa. Y el cepillo es un objeto del baño, pero que no tanto como un cuarto, como un espacio. ¿Sí? A ver, ahí me escucho doble. Sus micrófonos apagados, por favor. Hay reverberancia. Ujú. A ver, Jaime, ¿quiere opinar? Adelante. Bueno, mi comentario, maestra, se está creando una situación que nada más las personas que tienen el micrófono abierto son las que están participando. Los demás levantamos la mano o queremos participar, pero como todo está, así todos amontonados, son 3 personas las que las tienen, pues los demás no Y participamos nomás porque una no quiere... dejan hablar. Ok, ahí sí vamos Esa a es mi respetar opinión. turnos, ¿ok? Perdón, lo apago. Recuerden que hay que levantar la mano, así como Jaime lo indicó. De repente a mí me cuesta trabajo ver quién la levantó porque justamente no están hablando todos y pues no, tampoco quiero interrumpirlos. Pero entonces, por favor, levanten la mano y ya así para mí es más fácil ver quién quiere participar primero, ¿sí? Yo sé que todos quieren participar y eso está perfecto, esa es la intención, pero hay que darle oportunidad a todos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por participar. Vamos a pasar al tema. Recuerden que si van teniendo dudas conforme vamos viendo los temas, también pueden levantar su mano. Con mucho gusto resolvemos la duda. Otra parte del repaso vimos que era la demencia tipo Alzheimer. Vimos de manera muy general cómo se ve un cerebro sano y cómo se ve un cerebro afectado, ¿sí? Vimos que el Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar, el carácter o la manera en la que se comportan las personas. Y esto afecta la vida diaria. A ver, otra vez, ahí escucho interferencia. ¿Quién tiene su micrófono prendido? Ok, Silvia lo voy a apagar. María de Jesús Orozco lo voy a apagar. ¿Quién más lo tiene prendido? Carlos Hernández también lo voy a apagar. Ajá. Listo, ok. Y hablamos de que esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento, hay que aclararlo. O sea, envejecer no es sinónimo de Alzheimer. Puede una persona adulta mayor tener, pero también una persona adulta mayor puede tener una salud cerebral intacta. Es decir, no quiere decir que todos en algún punto de nuestra
vida vamos a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Hay muchas causas que pueden determinar que nos dé o que no nos dé. Y justo hoy vamos a hablar de eso. Entonces, el Alzheimer no solamente es una enfermedad de la edad avanzada, aunque sí se sabe que es el principal factor de riesgo conocido. ¿Por qué? Porque conocemos o sabemos de más casos con Alzheimer que tienen más de 65 años. Son pocos o raros los casos de Alzheimer a una edad más temprana. Por eso se habla que la edad es el principal factor de riesgo. Pero el Alzheimer no es solamente una enfermedad que se da en ese rango de edad o en esa etapa. Existe más del 5% de las personas con la enfermedad que la tienen antes de los 40 o 50 años de edad. Este tipo de Alzheimer se le conoce como de inicio temprano, ¿sí? Porque no es la forma normal, bueno, no quiero utilizar la palabra normal porque ninguno es normal, ¿no? Pero no es la forma común, ¿no? No es la forma común que ya se da cuando la persona tiene más de 60 o incluso más de 65 años. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que tiene la enfermedad de Alzheimer, que una persona con enfermedad de Alzheimer puede manifestar? Los indicadores tempranos de la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz o temprano son similares a los que tiene la forma de aparición tardía. O sea, no quiere decir que porque les dio antes, los síntomas van a ser distintos. La verdad, son muy similares porque la degeneración o el daño del cerebro es muy similar. Es la misma, por así decirlo, una de las mismas causas. Entonces, bueno, muchas veces se presentan síntomas de forma muy temprana cuando la persona todavía es funcional, o sea, todavía trabaja, todavía, bueno, si estamos hablando de un adulto mayor, pues a lo mejor todavía hace sus actividades diarias de forma normal, ¿no? Si es una persona joven, todavía trabaja, todavía sale, pero puede tener estos síntomas tempranos, pero son sutiles. Y bueno, esos síntomas pueden ser la pérdida de la memoria. Cuando hablamos de pérdida de la memoria, aclaremos que es un proceso progresivo, va de poquito en poquito. No es como que de un momento a otro la persona ya se olvidó de todo. A lo mejor empieza con pequeños olvidos como, y no me acuerdo si cerré la llave o si cerré la llave de la estufa, no me acuerdo qué iba a hacer hoy en la tarde, o ya hasta el grado de ya no reconocer a la familia, ya no reconocerse a sí mismo, ¿no? Otro de los síntomas es la confusión, lo mismo, ¿no? Que a lo mejor están en la calle y ya no saben cómo llegar a cierto punto, o confusión del tipo de no sé si estoy por la mañana, por la tarde, por la noche, no sé qué día soy, ¿no? Otro de los síntomas es la inquietud. Son personas que se tienen que estar moviendo mucho, que van de un cuarto a otro, se sientan, se paran, ¿no? Puede haber pérdida frecuente de objetos, ¿no? Que donde dejé el celular, que donde dejé las llaves, que no me acuerdo, ¿no? Dificultad para realizar tareas familiares. A lo mejor si es una persona que normalmente cocinaba, de repente ya no sabe cómo cocinar o cómo tejer, ¿no? Este tipo de actividades que antes hacía bien y que de un momento a otro o en algún punto de la enfermedad ya dejó de hacerlo porque ya no sabe cómo. Y como también mencionábamos, hay cambios en la personalidad y en el comportamiento. A lo mejor esa persona antes de la enfermedad era una persona muy tranquila y ahora a lo mejor es agresiva o habla mucho, no sé, puede haber cambios, ¿no? Puede haber un juicio pobre o disminuido. Esto quiere decir que ya no es capaz de identificar si lo que está haciendo está bien o está mal, en el sentido de a lo mejor, por ejemplo, que la persona está en la calle en público y se baja los pantalones, ¿no? O sea, como que ya no puede discriminar si es algo correcto o socialmente aceptable. Puede haber deterioro de la comunicación, ya hay dificultad a lo mejor para nombrar objetos, ya no sabe cómo se llama. Esto a lo mejor dice, no sé cómo se llama.
o a lo mejor ya no habla mucho porque no puede articular palabras. Puede haber incapacidad para seguir instrucciones, que ya no sabe hacer los procedimientos, problemas en el lenguaje, deterioro de las habilidades visoespaciales, como vimos también tiene dificultad a lo mejor para llegar a algún lugar, apatía emocional, o sea, ya no le interesa nada, se aísla, tiene menos voluntad para relacionarse con los demás y también puede haber pérdida de motivación en iniciativa. Estos son algunos de los síntomas. El cómo aparecen, pues va a determinar la etapa de la enfermedad. Sí, Jaime. Disculpe, maestra, esta información que nos está dando ahorita, que la que está apareciendo aquí en la pantalla, no aparece aquí en los apuntes que nos dio en el libro. A ver, déjeme checar si sí Yo que viene. no, porque yo aquí lo tengo el libro completo y no Ah, aparece. ¿y no viene? No, Ok, no viene. entonces es para Por que eso lo estoy puedan confundido. estar anotando. A ver, déjeme Híjole, es que está muy abrirla. rápido y es mucha información. Yo por eso lo estaba A ver, buscando aquí. a ver. O sea, Estas son signos, causas. si viene la segunda parte, viene evaluaciones funcionales, viene, ahí inicia prácticamente causas de la enfermedad del Alzheimer, evolución cerebral, pero lo que son los signos y síntomas no aparecen en ningún lado. Por eso se me hizo raro, por eso quise, disculpen que le Sí, interrumpí. no viene. Igual me puedo detener para que los anoten. Ah, ok, entonces, Sí, nada más díganme para pausar. Maestra, Sí, Silvia León. Silvia, Maestra, dígame. ¿el Alzheimer es hereditario? Sí, tiene un factor hereditario, pero no es el único, o sea, no es la única causa. Ahorita también vamos a ver las causas y uno de ellos es la herencia, pero no siempre determina. Por ejemplo, si en mi caso, ¿no? Que digamos, ay, mi mamá tiene Alzheimer. Que mi mamá tenga Alzheimer no es causa suficiente para que yo lo vaya a desarrollar, ¿sí? Pero sí es ¿Y hay importante. estudios? ¿Y hay estudios para determinar si la persona va a tener Alzheimer? Cuando hablamos de otro tipo de Alzheimer, que todavía no llegamos a ese punto, pero lo vamos a abordar, sí, sí hay estudios que pueden determinar, pero ahí es porque estamos hablando de una mutación genética que se hereda. Y si esa persona hereda la mutación, es certero que la persona en algún punto de su vida va a tener Alzheimer. Pero estamos hablando de un Alzheimer totalmente distinto al que conocemos, que es Felicidades, jefe, minoría. porque tienes el cebito reluciente, el cabrón. Brilloso. Micrófono, por Ah, favor. Ahí nos estamos enterando del chisme. sí. Hola, linda. Ok. ¿Le puedo cambiar? ¿O siguen anotando los signos? Déjenme, voy por mi libro también para estar a la par con ustedes. Listo, me dicen si le puedo cambiar. Sí, Y maestra. acuérdense que les pasan la clase grabada, por Sí. si se pierden para que lo puedan retomar. Ok. no, sí, porque sí nos gustaría, digo, me gustaría tener esta información, pero si no está aquí, pues en la clase grabada lo vemos. Sí, pero igual sí pueden anotar como es que en realidad estos signos y síntomas, les digo, no son todos, hay muchas más Ok. cosas que ocurren en la enfermedad, pero son algunos de los más comunes. Entonces, los pueden anotar. Ok, me dicen cuando pueda cambiar. También Perdón, no, la una intención no pregunta. es que anoten todo para que no nos tardemos y podamos estar avanzando. Sí, Salvador, Maestra, ¿quiere una opinar? pregunta. Bueno, maestra,
Y mi dígame. observación era esa, maestra. Si estas sesiones quedan grabadas, pues uno puede retomar después y volver a Ujú, repuntar sí, se puede retomar. con más calma y comparar con nuestro libro Pero, para o sea, no no. hay problema que me detenga un poquito para que Ah, anoten sí, como los ok. puntos más importantes. Pero sí, o sea, que no se tarden en anotar todo lo que viene en la diapositiva, porque si no, pues nunca vamos a acabar. Gracias, maestra. Ok, voy a cambiar a la siguiente, igual pues quieren tomar alguna nota rápida. Perdón, maestra, una preguntita. Sí, dígame. Oiga, maestra, aparte de lo mío, tengo un hijo, ¿verdad? Y si le pregunto que si el vicio, por ejemplo, la marihuana, el alcoholismo, será una, o sea, será un problema para Alzheimer. Perdón, maestra. No es una causa, no lo podemos decir que es una causa, pero lo que hemos estudiado sobre el Alzheimer es que todo lo que hagamos afecta de alguna manera en este tipo de enfermedades, porque pues esas adicciones afectan al cerebro. Lo que puede ocurrir es que el cerebro, pues es que como es una droga, el cerebro también se intoxica y pues mueren neuronas. Puede haber a lo mejor pérdida de memoria, pueden haber estos síntomas, pero no necesariamente podemos decir que se debe a la enfermedad de Alzheimer, sino que por alguna causa externa, como en este caso las drogas, están afectando y está apareciendo a un Alzheimer. Por eso decíamos que es muy difícil diagnosticarlo en vivo, porque hay síntomas que se parecen mucho a otro tipo de afectación. Entonces, en sí, causa tal cual no lo es, pero sí puede afectar de cierta manera, puede interactuar. ¿Mm? Bien, Gracias, maestra. de nada, vamos a continuar. ¿Sí? La pregunta que tantos están haciendo, ¿no? ¿Qué causa la enfermedad de Alzheimer? ¿Se acuerdan que hablamos de dos proteínas o de dos causas muy determinantes, que son las placas beta-amiloide, las marañas o los ovillos neurofibrilares? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Ok. En sí, bueno, los científicos que han estudiado el Alzheimer desde el caso de la paciente de Alois Alzheimer, pues no están completamente seguros de lo que causa la muerte de las células, la pérdida del tejido, pero los primeros sospechosos son las placas y las marañas. Vamos a ver qué es esto de forma muy particular. Recordemos el cerebro sano y el cerebro con Alzheimer. Esto es primordial para poder hacer la distinción y cómo es que estas proteínas están afectando. Bueno, vamos a hablar primero de las placas de beta-amiloide. Acuérdense, son placas de beta-amiloide y el otro son los ovillos o las marañas, neurofibrilares. Entonces, aquí para que vayan haciendo su anotación, vamos a hablar de las placas. Y eso sí está en la página 22. Ahí sí se habla un poquito de las causas, pero no tan particularmente como lo vamos a hacer aquí. Bueno, ¿qué son las placas de beta-amiloide? Estos son grupos anormales de fragmentos de una proteína que se acumulan en las neuronas. Acuérdense que les dije que es una proteína pegajosa. Es como si a lo mejor a un enchufe, no sé, se le embarrara de dulce y pues esto va a impedir que lo puedan conectar, ¿no? Entonces en las neuronas pasa igual. Estas proteínas pegajosas están acumuladas entre las neuronas y esto va a impedir su comunicación. Y cuando no se pueden comunicar dos neuronas, se mueren. Entonces, imagínense este proceso multiplicado muchas veces en el cerebro, pues obviamente se va a ir afectando y se va a ir muriendo tejido. Ok, pero la pregunta es ¿por qué se forman esas placas neuríticas o placas de beta-amiloide? Ok, lo que hablamos del por qué se acumulan es por alguna causa celular, el proceso de corte de esta proteína. Imagínense que es una proteína larga, ¿no? Y hay unas enzimas que se encargan de cortar la proteína en pedacitos chiquitos. ¿Para qué? Para que otra proteína llegue y lo elimine. Es como, ok, voy a eliminar la basura, pero llega un momento en el que algo anormal pasa y esos cortes se hacen de forma normal.
quedando pedazos muy largos que son imposibles de eliminar. Entonces, esto se va acumulando, 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 hasta que se vuelve tan difícil de eliminar que es cuando ocurre toda esta muerte neuronal. Miren, aquí está. Entonces, las placas se van a formar cuando los pedazos de esa proteína se agrupan. Aquí en la imagen pueden ver como, esta es la neurona, ¿no? Esta es una neurona y ya hablamos de que los pedacitos o los que salen hacia afuera son como sus brazos, sus piernas. Entonces, esa proteína se empieza a acumular y vean cómo se hace. Imagínense toda esa carga de proteína pegajosa, pues obviamente la célula ya no va a poder comunicarse con nada, se va a atorar, ¿no? La beta-amiloide viene de una proteína más larga que se encuentra en la membrana grasosa que rodea las neuronas. Y es lo que les decía, cuando el corte no se hace bien, se empieza a acumular. Entonces, en la imagen chiquita que está aquí abajo, pueden ver las células sanas. No hay nada, está limpio, entonces la comunicación es completamente efectiva. Pero acá en la más grande hay acumulación de esas placas y pues se vuelve imposible, ¿no? que haya comunicación. Esa es una. ¿Dudas con las placas de beta-amiloide? Maestra, Sí, maestra Silvia. dígame. Maestra, Dígame, Silvia. y para poder ver esto, ¿es necesario hacer el corte del cerebro? O sea, para poder ver esto, o se puede, o cómo hacen para hacer este diagnóstico, para sacar esas imágenes. No, realmente hoy en día, bueno, eso sí tendrían que cortar un cerebro y se ve justamente la acumulación de las placas. Lo que también se puede hacer es, hay otros estudios donde inyectan una especie como de químico en la sangre que enciende de un color donde se están acumulando estas placas. Entonces, por medio de una resonancia, pueden ver que en el cerebro, ahí se está pintando de tal color. Entonces, ahí hay más acumulación de placas de beta-amiloide y eso se puede hacer en vivo. Es uno de los métodos más actuales, pero que de igual manera, pues es un poquito de radiación, ¿no? Entonces, claro que hay un riesgo, pero sí se puede ver, no así como en la imagen, porque ahí lo que estamos viendo es microscopio, es ver la neurona, pero la otra sí es como que vemos el cerebro en completo y vemos dónde hay acumulación de estas placas. ¿Sí, Salvador? Sí, no, mi comentario era eso, esa foto es una foto de un corte Ya se nos de congeló, tejido Salvador. cerebral microscópico, pero he leído que actualmente uno de los métodos de diagnóstico, bueno, que sugieren el diagnóstico positivo son las resonancias magnéticas que detectan atrofia de algunas partes del cerebro, más toda la sintomatología que se pueda ver, pues nos van encaminando a los médicos a llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? Ok, lo escuché un poquito cortado, creo que mi internet anda fallando un poco. Ay, disculpa. No sé si pudiera repetirlo, por favor. A ver, leía yo en alguna parte, no recuerdo en dónde, que le decía, ese es una fotografía microscópica de un Claro. corte con Ujú. tintura especial y todo. Pero el diagnóstico, bueno, un diagnóstico presuncional es, trabajan ahora las resonancias magnéticas que detectan las atrofias de algunas partes de los Claro. lóbulos cerebrales, que junto con las manifestaciones que tiene el paciente y las pruebas que le van haciendo de habilidades, pues van encaminando un diagnóstico positivo, ¿no? Exactamente, sí. Como bien menciona, no es como una sola prueba, una sola vía, sino que vamos tomando un poquito de todas estas herramientas para llegar o aproximarse al diagnóstico. Ujú. Muy bien. Vamos a pasar con la otra causa, son las marañas neurofibrilares. Otra cosa, acuérdense que las placas de beta-amiloide dijimos que se acumulan entre las neuronas, o sea, no es adentro de, es entre ellas.
Y las marañas neurofibrilares, como pueden ver aquí en la imagen, es algo que ocurre adentro de la neurona. Ok, las neuronas dañadas y muertas tienen marañas y estas están hechas de fibras retorcidas de otra proteína. Aquí vamos a hablar de una proteína para que también lo guarden en su memoria. Las marañas destruyen un sistema vital de transporte celular hecho de proteínas. Imagínense, y les había dicho algo así, imagínense que la neurona tiene vías como el tren, ¿no? Una proteína es la que se encarga de que esas vías estén bien formaditas para que los nutrientes pasen por ahí. Pero cuando ocurre este defecto o esta normalidad, esas vías o esos pedacitos que construye la proteína se desbaratan y se hacen pues, un relajo, ¿no? Entonces ya no hay por dónde pasar. En lugar de que exista un caminito bien formado, a lo mejor está lleno de piedras, de baches y pues ya no se puede, ¿no? Esa proteína, bueno, antes de hablarles cuál es esa proteína, vamos a ver esta imagen para imaginar cómo es que ocurre. ¿Qué pasa en las áreas sanas? En las áreas sanas, el sistema de transporte es organizado en fibras paralelas en orden. Aquí sí lo pueden ver, se ve chiquito, pero son esos tubitos bien formaditos, que es por donde van pasando todos los nutrientes. Y son parecidos a las vías del tren, ¿no? Moléculas de nutrientes, partes de células y otras materias claves se van a transportar mediante esas vías. Y la proteína tau es la que se encarga de mantener esas vías derechas. Ahora, ¿qué pasa en las áreas donde se están formando marañas? Tau se convierte en fibras retorcidas llamadas marañas. Las vías ya no pueden mantenerse derechas, por lo tanto se rompen y se desintegran. Los elementos nutritivos y otros suministros esenciales ya no pueden pasar por ahí, ya no se pueden mover de forma libre y eventualmente esas neuronas van a morir. ¿Tienen dudas con estos dos procesos? El proceso de la proteína beta amiloide y de la proteína tau. ¿Hay dudas? Anótenlo para que no se les olvide. Bueno, entonces vamos a pasar a otro punto del módulo, que es la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, también, bueno, aquí aclarar un poquito que estas cifras no son muy actuales, ¿no? Entonces, probablemente hablar del año actual, pues desafortunadamente la cifra es mayor. Se estima que en 2010 había 36.5 millones de personas con demencia, con 7.7 millones de casos nuevos por año y un nuevo caso de demencia cada 4 segundos. Estas son como las cifras de hace algunos años, ¿no? Entonces, imagínense, si esa era la estimación, hoy en día, ¿cuántos casos hay? Estamos hablando obviamente de casos mundiales, ¿no? ¿Esto es en la ciudad, aquí en el país? Y el número de personas que viven con demencia casi se duplicará cada 20 años. Maestra, ¿es en el país estos datos? Salimos al aire.
Carlos, estás ocupando la... Tengo problemas de audio. Ok, Ya se perdió sí, todo. se fue el internet. Ah, ok. Una disculpa. No más que ¿A la pantalla? ¿Estás segura? vamos a tener un problemita. ¿Mm? Desde la Ah, epidemiología. no hay ninguno. Ya, listo. Y te va a aparecer en la parte de abajo. Vamos a continuar. ¿Hasta dónde me dejé de escuchar? Porque de repente me Hasta sacó. epidemiología. Estabas hablando sobre la La prevalencia. prevalencia. Ah, no, entonces no nos perdimos mucho. No. Ahí, ¿verdad? ¿Sí ven la Sí. pantalla? Sí, así Sí, es. sí, yo sí veo. Ok, muy bien. A ver, entonces. Maestra, Sí, le preguntaba si esos datos son de aquí del país, no, son o son a mundiales. nivel mundial. Mundiales. Ah, ok, Mundiales. gracias. Ujú. No, imagínense del país, mira, muchísima gente con Alzheimer. Seríamos casi todos. Bueno, entonces les decía, ¿eso sí lo alcanzaron a escuchar? ¿O? No, Ok. ¿No? no. No, es que apenas había iniciado hablando Ah, ok. sobre eso. Bueno, entonces decíamos que se estimaba que en el 2010 había 36.5 millones de personas con demencia, con 7.7 millones de casos nuevos anuales y un nuevo caso de demencia cada 4 segundos. El número de personas que viven con demencia casi se duplicará cada 20 años. O sea, y les decía que son cifras, pues ya algo de varios años atrás. O sea, realmente actualmente no sabemos cuál es el número, ¿no? Real. Y la mayoría de estas personas vivirán en países de bajos recursos y medianos ingresos. Y lo que les estaba diciendo es que no quiere decir que sea una enfermedad de personas con bajos recursos, simplemente que las condiciones de salud, el nivel educativo, La el alimentación. acercamiento que tienen a lo mejor a conocimientos nuevos no es el mismo que una persona que tiene altos recursos, ¿no? Entonces, porque ya vamos a ver que todo eso, el estilo de vida, la alimentación, la educación, influyen mucho en este tipo de enfermedades. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común que existe de demencia. Cuando hablamos de demencia, hablamos de un conjunto de síntomas, pero hay diferentes causas, ¿no? O diferentes formas. Pero el Alzheimer es la más común en todo el mundo. Representa el 60 al 70% de casos en Estados Unidos. Afecta aproximadamente al 5% de la población que tiene menos de 70 años y va aumentando la prevalencia hasta un 30% en los que son mayores de 80. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más adultos más grandes sean, el riesgo es mayor. Pero hablamos de un riesgo, no quiere decir que si estamos de cierta edad, tenemos más probabilidades de tener la enfermedad. No, o sea, vamos a ver que hay diferentes causas. Y también, como bien decían al inicio, no recuerdo quién lo mencionó, es que es más frecuente en mujeres que en hombres. Esto puede deberse a diversos factores, ¿no? Desde que las mujeres tienen más esperanza de vida, por lo tanto bueno, no se diagnostica, sino que se presenta de forma más común, o por el acceso que tienen o la facilidad que tienen a acudir a servicios de salud y que se pueda diagnosticar, ¿no? O sea, diferentes factores. También se dice pues que las personas de raza negra tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer que las de raza blanca. Esto pues también son cifras de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí en México pues no tenemos como este contraste, pero puede ser desde el estilo de vida, desde su exposición a ciertos hábitos nocivos, ¿no? O sea, muchas razones. Ok. Y vamos a hablar de un punto muy, muy importante que son los factores de riesgo ambientales. Ya hablamos de la edad,
pero hay otras razones que pueden contribuir a que podamos desarrollar la enfermedad. Puede ser el envejecimiento, que va ligado a la edad. Puede ser el colesterol alto, que también va muy ligado a nuestro estilo de vida, a nuestra alimentación. La presión arterial alta. También, ay, no recuerdo cuál era esta condición, déjenme la busco. Para no darles información a media. Algo de la sangre. Sí, que tiene que ver con más bien como cuestiones de circulación de la sangre, tabaquismo, la obesidad también, la vida sedentaria, o sea que a lo mejor no nos movamos, no hagamos ejercicio, la baja educación, la dieta alta en grasas saturadas. También otra de las causas puede ser traumatismos craneales, adicciones, ¿no? Entonces estamos hablando de factores de riesgo. Imagínense que ustedes le van sumando. Son una persona mayor, con colesterol, con presión alta, con problemas de circulación, fuman, tienen obesidad, no hacen ejercicio, tuvieron baja escolaridad, tienen una dieta muy alta en grasa, ¿no? Entonces son factores que si los vamos sumando, el riesgo es más alto, pero no determina aún así que vayamos a desarrollar la enfermedad. Vamos a pasar a los tipos de enfermedad de Alzheimer, que este es un punto muy importante porque va justo con lo que me preguntaban de que si hay estudios para saber si se tiene o no se tiene la enfermedad, ¿no? Y existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Ya hablamos del inicio tardío o esporádico, que es el que todo el mundo conoce, que les da a las personas mayores normalmente, es como lo que se espera, ¿no? En muchos de los casos. Y hay otro que es de inicio temprano familiar. Si se fijan, el porcentaje de prevalencia de cada uno es muy drástico. El de inicio temprano familiar puede ser el 5 o el 10% de casos, que hoy en día la cifra disminuyó más, o sea, puede ser como del 5 o menos del 1%. Y la otra es la de inicio tardío o esporádica, que puede ser, aquí hay un error, pero es del 90 al 95% de los casos. La característica de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano es que se debe fundamentalmente a mutaciones que yo les mencionaba. Hay una mutación particular, o sea, no es que exista solamente una, sino que si la persona tiene una mutación particular que puede encontrarse en cualquiera de... Ay, por favor, su micrófono. ¿Dónde? Les encargo su micrófono. Tenía una clase en línea, pero ya. Ok, les decía que el inicio temprano se debe fundamentalmente a la mutación o trastornos de 3 genes, que hasta el momento son los que se conocen. Estos se van a ubicar en el cromosoma 1, 14 y 21 y tiene una herencia que se le conoce como autosómico dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, mamá o papá tienen esta mutación, los hijos van a tener un 50% de probabilidad de heredar esa mutación. Es como lanzar una moneda, ¿no? Cara o cruz, o sea, ¿te toca o no te toca? Y si el hijo o la hija, depende quién sea, lo hereda, desafortunadamente en muchos de los casos, hay un 100% de probabilidad de que la persona desarrolle la enfermedad. Sí, no es como otro tipo de enfermedades en las que se tiene la predisposición, por ejemplo, al diabetes, ¿no? Que mi mamá tuvo diabetes, yo tengo la predisposición, pero puedo hacer cambios en mi estilo de vida que aunque yo tenga esa predisposición, puedo no desarrollar diabetes nunca. Aquí desafortunadamente no es así. Si la persona tiene la mutación y se la heredó al hijo,
es muy probable que sí vaya a desarrollar Alzheimer. Y a eso se refiere la herencia autosómico dominante. ¿Qué no es la herencia autosómico dominante? Que mi abuelo la tuvo, mi papá ya no la tuvo y que yo la voy a tener. Eso no es herencia autosómico dominante. Es decir, no salta generaciones. Si mi mamá la tuvo y yo ya no la tuve, mis hijos ya no la van a tener, ya no la van a heredar, no hay manera. Pueden desarrollar el Alzheimer esporádico, pero no este que se debe a mutaciones. ¿Sí queda clara la herencia de este tipo de Alzheimer, de inicio temprano o autosómico dominante, también se le conoce así? ¿Sí está claro? Sí. Ok, y la más clara, ¿no? O sea, de inicio tardío, ahí sí, pues se presenta después de los 65 años. Aquí no hay mutaciones tal cual que causen que se vaya a dar el Alzheimer. Otro punto muy importante del de inicio temprano, que es el que tiene esta herencia autosómico dominante, aquí, ojo, sí puede ser diagnosticada en personas entre los 30 y 60 años. Como es un inicio temprano, depende de la mutación que se esté tratando, la persona puede desarrollar Alzheimer desde los 30 años hasta los 60 años. Su herencia, como ya mencioné, es la de tipo autosómica dominante, es decir, la persona solamente tiene que recibir el gen anormal de uno de los padres para poder presentar esa enfermedad. Puede ser causado por mutaciones ya sea en el gen de la proteína precursora de amiloide, que la pueden conocer como PPA o en inglés como APP, mutaciones en el gen de la presenilina 1 o PS1, o gen de la presenilina 2, que es el PS2. Acuérdense que mencionamos que son mutaciones que se encuentran en genes particulares. Estos son los genes. Y dentro de cada uno de estos genes hay muchas mutaciones que pueden surgir. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ok. Hay creo que una página, nomás no sé si están tipos de Alzheimer. Nomás no sé si tengo la versión más actualizada del libro. Creo que no. Pero hay una página donde viene esto que estamos mostrando, los tipos de enfermedad de Alzheimer. Si alguien tiene el libro y lo encuentra, no lo puede compartir. No sé dónde venga. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano se acumula la proteína beta-amiloide. Hay cambios en los genes, ya sea de PPA, PS1 o en el de la PS2. El inicio tardío se va a presentar después de los 65 y está influenciada por una genética compleja. Yo les decía, sí, la genética influye, pero no es la determinante en este tipo, en el tardío, porque hay múltiples factores de susceptibilidad en interacción con factores medioambientales. La verdad es más complejo determinar el Alzheimer tardío que el temprano. Porque el temprano con un simple, bueno, no es un simple, lo reduzco así, pero no es simple, con un análisis de sangre, se analiza el ADN y se determina si está o no la mutación causal del Alzheimer. Pero en el de inicio tardío no basta con un análisis genético, porque hay otros factores como la edad, la alimentación, el estilo de vida, que van a influir si se va a desarrollar o no. O sea, es más difícil predecir si una persona va a desarrollar Alzheimer tardío que una persona que vaya a tener Alzheimer temprano o de inicio temprano. Vamos a ver Maestra, particularidades entre los dos tipos. Sí, dígame. maestra, una pregunta. Por ejemplo, alguien que ha sufrido un infarto cerebral
mueren neuronas, ¿verdad? Ujú. Y ese puede ser factor de riesgo también. Puede ser factor de riesgo, sí, pero más que nada puede deberse o puede resultar en una demencia, pero no debido a Alzheimer, sino que es una demencia debido a un traumatismo, porque la demencia, les digo, es como este resultado de toda la interacción de los síntomas y puede deberse a eso, o sea, que debido al golpe tan fuerte, pues la persona comienza a olvidar, se mueren las neuronas y puede desencadenar este tipo de neurodegeneración. Pero no, determinantemente no puedo decir si un traumatismo va a causar Alzheimer. ¿Sí? Pero le digo infarto cerebral, o sea Ah, o que infarto, perdón, lo mismo, el sí, o sea, es infarto. lo mismo. Es la misma Ah, ok. situación, sí, o sea, puede que haya muerte cerebral en distintas zonas, pero no necesariamente pueda causar o desencadenar el Alzheimer. Gracias. Ujú. Vamos a ver diferencias entonces, para que nos quede más claro. Bueno, además de la edad, existen algunas diferencias entre el inicio temprano y tardío de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, las personas más jóvenes que desarrollan esta enfermedad tienden a tener mayor cantidad de cambios microscópicos que se encuentran en los cerebros de las personas enfermas. O sea, podemos determinar por medio de las herramientas que ya vamos a ver cambios en el cerebro, atrofia en el cerebro, reducción del cerebro, acumulación de proteínas por medio del estudio este que les mencionaba. Pueden verse las fibras retorcidas en las células nerviosas y pueden verse la acumulación de las proteínas pegajosas, que son la beta-amiloide. Estas placas y marañas van a dañar las células cerebrales sanas que la rodean, causando que el cerebro se desgaste y se encoja. Por eso la famosa imagen del cerebro disminuido o encogido, porque se acumula tanto esto que el cerebro va muriendo y se va haciendo chiquito. Algunos expertos creen que los cerebros más jóvenes tienen que sufrir más daño antes que la persona comience a presentar síntomas. Es decir, que la enfermedad progresa más rápidamente entre las personas con un Alzheimer precoz. ¿Por qué creen que podría ocurrir esto? Que una persona joven con Alzheimer se vaya a deteriorar más rápido que una persona mayor con Alzheimer. ¿Por qué creen que ocurriría esto? No sé. ¿O no les hace sentido que una persona joven se deteriore más rápido que un adulto mayor? ¿Creerían que es al revés? ¿O qué Yo piensan? conocí, maestra, yo conocí un caso de que era un muchacho y se murió muy joven, o sea, en realidad sí sucede eso, avanza muy rápido. ¿Y por qué creen que pasa? ¿Tienen alguna idea o no? Por el estrés, porque maneja más estrés. Puede ser. Eso sí es importante. A lo mejor es una persona que está en su etapa productiva y funcional, que tiene más estrés porque sabe que va a dejar a personas menores de edad, a lo mejor tiene hijos que son menores de edad, le preocupa qué va a pasar con ellos, le preocupa qué va a pasar con él, ¿no? Esa es una, sí es cierto, el estrés contribuye a que una enfermedad progrese más rápido, pero también puede ser, acuérdense que hay procesos cerebrales que se consolidan muy tarde, ¿no? Una persona mayor tiene más recursos de lenguaje, ¿no? Sabe más cosas, recuerda más cosas, en el sentido de que ya vivió mucho. Entonces, hay más cosas en el cerebro que poco a poco se van a deteriorar. Y una persona joven, pues a lo mejor todavía no tiene consolidados esos procesos y por eso estos procesos neurodegenerativos atacan más rápido, ¿no? Y se ve el daño más rápido y progresa más rápido. Por otra parte, hay quienes argumentan que la enfermedad solo parece avanzar más rápido. En ellos, pues la persona más joven
es más saludable y las alteraciones se notan más. Eso también es cierto, o sea, es una cuestión más de apariencia. Pueden ser ambas, que a lo mejor es una persona completamente sana y de repente pues empezó a tener síntomas. Entonces se nota y pareciera que se está deteriorando más rápido. También es posible que ante una buena situación general los síntomas queden encubiertos y puedan tardar más tiempo en notarse. O sea, pueden suceder las tres cosas. Y finalmente, también hay quien piensa que las personas más jóvenes que son diagnosticadas con Alzheimer tienden a estar más activas, en mejor forma física y pues todavía tienen muchas responsabilidades familiares y profesionales, ¿no? Que lo que les mencionaba. Y como resultado de todo esto, tienden a reaccionar de una forma muy diferente, se pueden estresar, frustrar, deprimir, ¿no? Y todo esto contribuye a que la enfermedad progrese más rápido. ¿Dudas hasta aquí? En cuanto a las causas y tipos de enfermedad de Alzheimer, ¿quedan claros? Sí. Vamos a ver el último tema del módulo, que es la evaluación para la función cerebral. Es decir, todas estas herramientas que podemos utilizar para evaluar nuestra capacidad cerebral. Hay diferentes tipos de evaluación. Hay evaluaciones de habilidades físicas como fuerza del brazo, equilibrio. Hay evaluaciones de procesamiento sensorial, ¿no? Como estas pruebas para ver qué tan buena visión tenemos, para la audición. Y ahí están también las pruebas o evaluaciones para medir las habilidades cognitivas. ¿Qué son las habilidades cognitivas? Nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestra atención, qué tan rápido resolvemos los problemas. Y hay diferentes razones para realizar las pruebas. Una que muchas veces nosotros recurrimos a eso es para que nos den un diagnóstico. La otra es para planear un tratamiento o monitorear el tratamiento. Otra razón es para resolver dudas sobre nuestro funcionamiento, ¿no? A lo mejor tenemos inquietudes de si mi capacidad, mi memoria está bien o está mal y recurro a una evaluación, ¿no? O me dolió el brazo y quiero saber si estoy perdiendo fuerza o me siento débil. Entonces es eso, ¿no? Para resolver dudas sobre nuestro funcionamiento. Y una razón muy importante, que es la que, pues, en la que yo estoy trabajando, es investigación, ¿no? Para evaluar efectos de un tratamiento, para evaluar funciones cognitivas y ver cómo estas van progresando en una enfermedad particular, como lo es el Alzheimer. Entonces, son las 4 principales razones por las que se realizan pruebas: diagnosticar, planear un tratamiento, dudas sobre el funcionamiento y por investigación. Ok. Podemos hacer evaluación del daño o de la función del sistema nervioso. Existen exámenes neurológicos. ¿Quién los hace? No, pues un neurólogo, ¿no? Existen evaluaciones neuropsicológicas. ¿Aquí quién lo hace? El neuropsicólogo. Hay exámenes de neuroimagen, que son las famosas resonancias o los rayos X, y vamos a ver cada uno de ellos. Examen neurológico. ¿Para qué se utiliza? Para diagnosticar desórdenes neurológicos o identificar cualquier anormalidad del sistema nervioso. Es como una forma de ver cómo está funcionando nuestro cerebro. Hay componentes múltiples para evaluar esas funciones básicas. Se puede evaluar el estado mental, la función motora o sensorial, o sea, que también reaccionamos o nos movemos o nos dirigimos hacia una misma línea recta, nuestro equilibrio, nuestra coordinación, los reflejos, o sea, todos estos componentes los evalúa un neurólogo por medio de este examen neurológico. Luego está la evaluación neuropsicológica. Esta nos ayuda a diagnosticar algunos tipos de desórdenes neurológicos, como los diferentes tipos de demencia.
Es aquí donde entra la evaluación de las funciones mentales o cognitivas. Se utiliza también para monitorear el estado, los efectos de un tratamiento o para responder preguntas acerca de su funcionamiento. Hay pruebas de habilidades específicas del pensamiento. Estas son las que nosotros vamos a abordar, es decir, aprendizaje y memoria, lenguaje, atención y resolución de problemas, visoespacial, motor. Todo esto lo evalúa un neuropsicólogo porque nos ayuda a evaluar a profundidad cada una de esas zonas del conocimiento. También nos ayuda pues a evaluar el desempeño comparado con el desempeño esperado de un grupo, por ejemplo, personas de la misma edad y escolaridad, porque puede haber inquietud de que, no sé, alguien de ustedes me diga, es que siento que mi memoria ya no está bien. Ok, ¿qué nos ayuda a determinar si realmente está bien o está mal? Compararla con personas de su misma edad, de su misma escolaridad, y así poder establecer una norma de lo que es pues lo esperado y lo no esperado, ¿no? Y de esa forma determinar si efectivamente hay un fallo en la memoria o si es simplemente lo que es habitual para esas características. ¿Vamos bien hasta aquí con lo neurológico y lo neuropsicológico? No hay que confundirlo, suena muy parecido, pero es diferente. Muy bien. Ahora vamos a ver las técnicas. Sí, perdón, dígame. Ah, ¿y aquí entran también los psiquiatras o no? No, esa es otra área. Ajá. Sí, esa sería una evaluación psiquiátrica y ahí sí se utilizarían otro tipo de herramientas que son muy parecidas a las del psicólogo, pero no son las mismas, porque el psiquiatra pues sí está enfocado más a trastornos de la personalidad, como ansiedad, depresión, e incluso para medicarlos, ¿no? Pero también se utiliza esa evaluación porque es una evaluación de la función cerebral en ese plano, en el plano a lo mejor estado de ánimo, estado de personalidad. Ujú. Ok, vamos a ver las técnicas de neuroimagenología. Hay varias y todas nos tienen un objetivo particular. Una de ellas es la imagenología estructural. Se observan las estructuras del cerebro, pueden ser rayos X, puede ser resonancia magnética, estructural únicamente, es decir, vemos las estructuras del cerebro como el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el occipital, el parietal, vemos el cerebelo, entre otras áreas. Y también está la imagenología funcional, que además de ver la imagen, vemos cómo está funcionando el cerebro, o sea, cómo se activa, cómo... No es como tal que veamos las neuronas comunicándose, pero no tengo un video como ejemplo, pero se puede ver cómo se van como activando diversas áreas del cerebro según lo que se esté pidiendo en la prueba. Y pueden medirse por medio de dos técnicas. La actividad eléctrica cerebral, o EEG, también se le conoce así. Si se fijan aquí en la imagen, hay unas zonas que se pintan de colores, como el rojo o el azul. Y eso nos está indicando dónde hay actividad metabólica sanguínea, o sea, por medio de la circulación sanguínea, porque recordemos que el cerebro pues también tiene, se alimenta del oxígeno y de la sangre, ¿no? Entonces, justo donde hay como más circulación sanguínea o actividad metabólica, se sabe que esa área o esa zona está activa. Entonces, son contrarias estas dos, o sea, son técnicas de neuroimagenología, pero en unas solamente vemos las imágenes, las estructuras, sin ningún tipo de actividad, y en las de la imagenología funcional sí vemos la actividad del cerebro. ¿Sí? Entonces tenemos esto de la neuroimagenología, sí lo tenemos en el libro. Tengo que es la página 23, igual no sé si coincida con ustedes, pero ahí nos habla lo que ya estamos abordando aquí, o sea, cuáles son las razones por las que se hace una evaluación cerebral y los métodos más comunes, que son neurológico, neuropsicológico y neuroimagen. Y en la siguiente página tenemos la neuroimagenología y la enfermedad de Alzheimer.
nos habla de qué trata cada uno. Pero creo que esa va a ser una lectura para casa. Muy bien, me dicen si puedo cambiar. Sí. ¿Sí puedo cambiar o me espero? Sí, Sí, que sí le cambio o si no, sí me espero. cámbiale, sí, cámbiale. Ok, Espera un muy momento, por bien. favor. Seguimos con las técnicas de neuroimagen, ¿eh? Estas son técnicas de la imagenología estructural. También están, aquí entran los rayos X, que es la examinación de las estructuras óseas del cráneo. Sirve para identificar cambios en la estructura o en la densidad del hueso, por ejemplo, para los traumatismos cráneoencefálicos, pues ayuda mucho para ver qué tanto se comprometió el cráneo, ¿no? El hueso del cráneo. Si se fracturó, obviamente, pues como es un traumatismo, pero pues los otros tejidos no se pueden ver. Ese es el cráneo humano y esa sería una imagen de rayos X. Ahí no vemos el cerebro como aquí. Si se fijan, aquí vemos el cerebro, sus estructuras, pero aquí únicamente vemos el cráneo. Entonces, a lo mejor aquí podríamos ver fracturas del cráneo, que el cráneo a lo mejor ya no tiene la densidad suficiente, lo cual también nos ayudaría a saber que esa persona, si se golpea, pues sí es propenso a que tenga una fractura, ¿no? Hoy, Sí, y una fractura de hace 40 años puede afectar todavía. tiene secuelas, pero normalmente las secuelas se aparecen en el momento, o sea, no es como muy común que a los años y más 40 años, pues aparezca algo. Más bien, puede que a lo mejor apenas se note, porque fue tan poco a poco que estuvo ocurriendo que no lo percibió, pero realmente va a depender de dónde fue la fractura y qué tan fuerte fue. Sí, ok. Ujú. Ok, vamos a ver ahora las técnicas de imagenología estructural en cuanto a las tomografías de axiales computarizadas. Esta técnica examina múltiples rayos X de rebanadas del cerebro. Históricamente fue la primera técnica que se utilizó para mostrar tanto la estructura ósea como el tejido cerebral. Es muy usado para ver traumas severos o golpes. Tiene mejor resolución que una simple imagen de rayos X. Pero la resolución no nos permite ver tampoco los detalles. Esa sería la imagen de una tomografía axial computarizada. Sí se parece más a una resonancia, pero pues no se aprecian los detalles, ¿no? Y también vemos el hueso, que sería lo blanco que está alrededor. Entonces aquí, por ejemplo, si tuviera un infarto la persona, se pintaría como más oscuro. Esto no es porque tenemos unas estructuras que se llaman ventrículos, que son unos espacios huecos y esos siempre van a parecerse así, siempre se van a ver negros. Pero puede que a lo mejor aquí en el lóbulo frontal, adelante, tengamos un espacio negro y obviamente al técnico pues le va a llamar la atención y ya el neurólogo puede determinar que a lo mejor se trata de un infarto, ¿no? ¿Qué es un infarto? Bueno, pues a lo mejor hay un problema con la circulación y eso que se vería negro sería como sangre, ¿no? Que también llama la atención. Normalmente ese tipo de accidentes como los infartos no suelen tener síntomas en el momento. Pueden ser que al principio duela la cabeza, como que me empiezo a sentir desorientado, pero si dejamos que avance, pues ese infarto puede provocar daños más severos. Ok. La resonancia magnética estructural, que ya hablamos un poco de ella, que tiene que ver con ver imágenes del tejido cerebral con alta resolución. Nos puede proporcionar imágenes 3D del cerebro. No son rayos X. Aquí no hay radiación. Sin embargo, si alguno de ustedes ya tuvo como la necesidad de acudir a una resonancia, o los que no, pues les platico, pues es un resonador en sí el instrumento. Suena muy fuerte, hace mucho ruido, es cerrado,
puede generar un poquito de miedo si es que tienen claustrofobia, pero no tiene radiación. Únicamente pues son una serie de imágenes que saca y ya. Maestra, Sí, maestra, fíjese dígame. que le quiero comentar algo. Mi mamá tuvo un glioblastoma, cáncer de cerebro, y entonces hubo una conferencia en el evento de avances de medicina donde iban a presentar precisamente avances sobre este cáncer, este tipo de cáncer, los avances que presentaron fueron imágenes de cómo las células cancerosas se reproducen, pero de una cantidad impresionante. El movimiento de las células, eso fue lo que presentaron. Esos eran los avances. Fue un doctor de allá de Estados Unidos que presentó esta conferencia. Y yo fui porque dije, a lo mejor hay una cura o algo para ese tipo de cáncer, pero es mortal este cáncer. Le quería comentar eso. Sí, Y sí, yo vi gracias por comentarlo. cómo se movían, cómo se reproducen las células cancerosas. Sí, es muy rápido el Excelente. proceso. Y bueno, a diferencia de otros cánceres, digo, el cáncer en sí ya es una enfermedad muy devastadora, pero sabemos que hay zonas o hay tipos de cáncer que son más tratables. Pero cuando se trata del cerebro, como se compromete la funcionalidad de la persona, es muy difícil como operarlo o eliminar la parte con cáncer, porque eso implica, depende de dónde esté, que a lo mejor la persona ya no pueda hablar, que ya no se pueda mover, que ya no tenga la capacidad de aprender o de memorizar, ¿no? Entonces, cuando se habla de un cáncer cerebral, pues sí, y como bien menciona, ¿no? Como el crecimiento anormal de las neuronas es tan rápido, pues es muy difícil de frenarlo hasta ahora, porque esa sería como la propuesta, ¿no? Tratar de reducir ese crecimiento anormal, porque eliminar la parte con cáncer, pues sí implicaría que la persona pues deje de ser funcional. Y bueno, en cuanto a la resonancia magnética estructural, pues sí, el equipo es muy costoso. Y podría que no sea útil para personas con claustrofobia mental o corporal, ¿no? Porque les digo que es un espacio cerrado. Y las imágenes efectivamente son muy buenas. Cuando hablamos de la funcional, que ya más o menos les dije, pues localiza la actividad cerebral. Se utiliza más en investigaciones acerca de la función cerebral, aunque pues también a veces se utiliza para propósitos clínicos. Las técnicas son el electroencefalograma y la resonancia magnética funcional. Si se fijan, MRI es de la Magnetic Resonance, pero la F es de que funcional, por eso se agrega antes. En cuanto al electroencefalograma, es esto. O sea, se ponen unos electrodos en el cerebro, bueno, no en el cerebro, en el cráneo. O sea, una persona, no necesitan rapar el cabello ni nada. O sea, se colocan en el cráneo, tienen esta capacidad de poder detectar la actividad que tiene el cerebro. Recordemos que es pues una actividad eléctrica. Y normalmente es algo así. Se les pone un gorro con electrodos. Muchas veces se les pide que hagan una actividad, ya sea que resuelvan una tarea. Y mientras tanto, el registro pues va haciendo todos estos cambios, ¿no? Obviamente lo detecta por medio de bandas, que del tema, la verdad, no conozco mucho, pero nos arroja este tipo de registros, ¿no? Que ya los interpreta la persona y determina si hay actividad o no hay actividad y de qué tipo en la zona que se estén colocando los electrodos. Y la resonancia magnética funcional va a medir la circulación de la sangre hacia zonas activadas del cerebro, que es algo así, y se pintan las zonas, ¿no? Que es donde hay más actividad, que también nos podría ayudar a saber si una zona está funcionando de forma correcta. También se podría ver así. La resonancia magnética cerebral de un paciente con enfermedad de Alzheimer, en la que se le muestra pérdida de las células cerebrales o neuronas en la zona del hipocampo. La zona del hipocampo es una zona que está más o menos ubicada en el lóbulo temporal
El hipocampo es una zona que se asocia mucho con la memoria, el almacenamiento de recuerdos y demás. Entonces, esta resonancia lo que nos está indicando es que en esa zona hay pérdida de células. ¿A qué se debe esta pérdida? Por probablemente la acumulación de las proteínas de beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares. Ok, esta es otra resonancia magnética cerebral de un paciente igual con Alzheimer, en la que se muestra pérdida de las células cerebrales o lo que también se le conoce como atrofia cerebral en toda la corteza cerebral. Si se fijan, es como progresivo. El cerebro, la imagen A, es un cerebro normal. En la B ya se empieza a ver ese deterioro, esa atrofia, al grado en el que pues el cerebro cada vez está más y más reducido. Ok, estas son otras imágenes, son tomografías por emisión de positrones que nos permite mostrar las áreas del cerebro en las que hay más actividad metabólica o hay más trabajo neuronal, o sea, las neuronas están activas. En la parte de arriba es un cerebro normal. Si se fijan, pues aquí lo que pasa en los PET o tomografía por emisión de positrones, se inyecta un marcador radioactivo. Aquí es por eso que les decía que se hizo un poco más hablar de radiación para ver ciertas áreas, ¿no? Y esa acumulación del marcador radioactivo es anormal en el cerebro con Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, esto que está en rojo son las placas. Acá en el cerebro normal las placas están presentes, esas la verdad son inevitables, todos las tenemos, pero hasta cierto punto normal, no afectan nuestra funcionalidad. Pero en un cerebro con Alzheimer, si se fijan, esta acumulación es progresiva, empieza por zonas hasta llegar hasta todo el cerebro. Muy bien. ¿Dudas? Con esto finalizamos el módulo 2. Vamos a ver el repaso, Luisa. Ok, vimos qué es la enfermedad de Alzheimer, hablamos sobre su prevalencia, causas y tipos. Vimos también cómo se ve el cerebro y cómo es la función cerebral. Hablamos un poco de la introducción a los cambios que ocurren en el cerebro cuando existe o se presenta la enfermedad de Alzheimer. Y vamos a ver las tareas en casa. Pero antes sí quisiera que me dijeran si tienen alguna duda, algún comentario de toda esta información. Excelente. ¿Todo claro? Sí. Ok. Antes de pasar a las tareas en casa, voy a repasar la lista de asistencia para que nadie se quede sin falta. Está Susana Camarena. ¿No vino hoy? Ok. Está José Luis Cruz. Presente, maestra. Ok, muy bien. Está Yolanda Cuevas Jiménez. ¿No vino? Está Rosa María Díaz de León. Rosa María Díaz de León, que tampoco estuvo la clase pasada. Voy a checar si sigue activo. Está Marta Espinosa. Presente, maestra. Muy bien. Está María de Lourdes García. Okay. Está Sandra García Ortiz. Presente. Presente, muy bien. Silvia González Aro. Sí, presente. Muy bien. Está Isabel Guerrero García. Presente, maestra. Muy bien. Está Beatriz López Jaramillo. ¿No está? Está María Guadalupe Mercado Ramírez. Presente, maestra. La semana pasada no estuvo, ¿verdad? Sí, sí estuve, maestra. Porque tengo que tiene falta. No, sí estuve. Nada Ah, más que no me recuerdo que haya nombrado lista. Creo que no nombró. Pero yo me anoté en el chat
desde temprano. No, es que no nombré lista, pero se estuvieron presentando y así fue como registré su asistencia. Sí, es cierto, yo me presenté. Sí, es verdad, ¿Sí? maestra. ¿Por qué no Ya la lo tengo recordé, como, sí. no la tengo No sé, como que pero yo estuvo? no, sí Bueno, estuve presente. confiaré en usted. Le pongo su asistencia. Muy bien. ¿Está Gracias. Vicente Ramírez? Vicente Ramírez. Lo veo en la videollamada, pero... Vicente, ¿nos escucha? ¿Está presente? Bueno, pues falta hasta que no se reporte. Claudia Artemisa Rangel. ¿No está? Rosalba Ruiz Solís. Rosalba, ¿está? Ok. Dígame presente porque no la veo. María de la Luz Rubalcaba. ¿Está? María de la Luz Rubalcaba. Ok. Beatriz Tamayo, ¿está presente? Presente. Muy bien. Y por último, Lucinda Villanueva. Lucinda, ¿no? Ok. Ver, voy a nombrar a los que no están presentes. Última oportunidad. Susana Camarena. Presente. Presente, qué? maestra. Ok, ya le había puesto falta, ¿por qué no me respondió? Discúlpeme, tuve un imprevisto y tuve que salir. ¿Pero estuvo en la clase? No, maestra. Ok, no le puedo poner asistencia si no estuvo Está en la bien, clase. maestra, gracias. Pero por favor revise la clase para que no se pierda el contenido. Sí, sí, claro, gracias. ¿Se integró a qué hora? Ahorita casi, maestra. No, sí se perdió todo el contenido. Sí, Entonces, pero sí, si cheque queda la grabada clase. como la otra vez, ¿verdad? Sí, cheque la clase, por favor. Y voy a pasar por el manual mañana. Muchas muy bien. gracias. Sí, de nada. Yolanda Cuevas. Rosa María Díaz de León. María de Lourdes García. Beatriz López Jaramillo. Vicente Ramírez. Claudia Artemisa. Y María de la Luz Rubalcaba. No, y también Lucinda. Lucinda Villanueva. Ok, ya sería todo. Maestra, Sí. a mí, bro, Carlos, ¿Quién? Carlos Hernández Medina. No me nombró. No, porque ya le había puesto asistencia. Bueno, ok, gracias. Son de los que no se integraron desde el inicio. Ok. Maestra, Sí. Rosa María Manríquez sí me puso asistencia, ¿verdad? Sí, todos los que no nombré es porque ya tenían asistencia. Muchas gracias. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver las tareas. Ahora sí. Van a tener igual una prueba de lectura como todas las sesiones. Esta prueba de lectura se llama ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Y ¿qué causa la enfermedad de Alzheimer? Deben de estar en el libro, si mal no recuerdo. Página 22 habla de las causas. Y la otra no sé dónde está. Creo que ahí está mismo. Sí. Bueno, igual si no las encuentran, me dicen para pasárselas por separado. Hay que leerlas y anotar dudas o comentarios para discutirlas la siguiente sesión. Ahora, los retos para el cerebro. Son 2 sopas de letras. Por ahí quien dijo que le gusta, pues se va a divertir. Hay que resolverlas. Si alguna no la pueden resolver, igual pues no lo discutimos en la clase para ver si la podemos encontrar. Y bueno, las sopas de letras les van a ayudar a reforzar los conceptos que vimos o que hemos visto hasta ahora. Y el resto de ejercicios para el cerebro y también para que les ayude a usar las zonas del conocimiento. Hay que tratar de completar los retos
antes de la siguiente sesión para poderlos discutir. Maestra, el Sí. libro de trabajo es el mismo en el que investigamos los temas. ¿Cómo? ¿Cómo que O sea, los a ver, ejercicios están ahí también en el mismo libro. sí, en el libro Ah. que les están proporcionando, sí. Sí, gracias. Sí, ahí están. Ok, entonces, ¿tienen preguntas o comentarios o inquietudes respecto al módulo 2 o a las tareas? De la tarea, ¿me puedes volver a repetir el de las sopas de letras? ¿Y qué otra cosa dijiste? Nada más, son 2 sopas de letras. Lectura de la página 22. Sí, las Ajá. lecturas de cajón y las sopas de letras como reto para el cerebro. Tal, gracias. Ujú. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien, maestra, muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias a ustedes y nos vemos para la próxima semana con sus ejercicios ya resueltos. Esperemos que ya todos puedan tener su libro en mano para poder darle seguimiento. Les adelanto, el módulo que sigue es el de neuroplasticidad y gimnasio mental. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más, sería todo por ahora. Nos vemos el siguiente miércoles. ¿Sí? Buenas Gracias. tardes, Hasta gracias. luego, Maestra, que tengan bonito maestra, día antes y de que buenas- terminemos, Sí. soy Vicente Ramírez. Ojalá tuviera oportunidad de saber dónde puedo localizar el libro porque no alcancé y no sé cómo me Vicente, ¿dónde podría auxiliar. andaba que le estuve nombrando y no me contestó? Estaba poquito fuera de casa, pero ahorita ya me incorporé hace rato y por eso era la ¿Sí estuvo en sensación. la ¿Se clase? acuerda algo, maestra? ¿Sí estuvo en la Va clase? llegando. Sí, estuve. Sí, todo lo Ok. de Jaime. Ok. Todo lo- El libro hay que preguntar en el grupo. Sí. Creo que ahorita alcancé a leer que sí les van a imprimir otro juego de libros para los que no votaron. Es que les pidieron que votaran si querían el libro o no. Entonces, nada más, ese tipo de inquietudes, coméntenlas ahorita que el grupo está abierto porque ya más tarde lo cierran. Entonces, Sí, está bien, porque no me tocó Ujú. la suerte de agarrar abierto el ¿la grupo. encuesta? Ajá. El Oye, grupo, sí, ahorita está abierto, pueden preguntar cualquier duda, ¿sí? sí, Porque ese tipo de gracias, dudas maestra. sí se las resuelven más bien ahí los Ajá, administrativos, ¿sí? sí, ok, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Sí, Hasta Maestra, luego. sí. ¿y la guía del cuidador nos las va a poder compartir? Sí, nada más estoy tratando de buscarlo en digital porque solo lo tengo impreso. Y a propósito, así bien rápidamente, vamos a tener un evento por el Día del Alzheimer, el 20 de septiembre, y vamos a hablar de esa guía, de esas áreas a cuidar que les mencioné, y están completamente invitados. El evento es gratuito. Me parece que probablemente se transmita en línea para que ustedes puedan participar o si en el Instituto de Neurociencias, pero ya que se vaya acercando la fecha, les paso más detalles. Ok. Bueno, Parece bien. entonces sería todo por ahora. Gracias. Gracias a Buenas ustedes. tardes a todos. Hasta luego. Gracias, buenas Hasta la tardes. próxima semana. Adiós. Gracias, maestra. Hasta la próxima semana. Ustedes. Igual.